Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, esta es un video donde la idea es poder hacer un breve encuadre de la clase 2 de Didáctica y Formación Docente en Comunicación, que es una clase donde vamos a estar abordando algunas reflexiones acerca de las prácticas de enseñanza. Como les dijimos la semana pasada, eh, a lo largo de la asignatura vamos a recorrer tres núcleos o tres unidades en el programa. El primer núcleo se vincula con las prácticas de enseñanza, que es como el objeto principal, desde nuestra perspectiva, del campo de la didáctica. Nos van a interesar entonces meternos o fundamentalmente reflexionar acerca de qué son las prácticas de enseñanza, cómo en determinadas situaciones esas prácticas de enseñanza devienen procesos de transmisión cultural y luego más adelante fundamentalmente vamos a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza de la comunicación específica. Les propongo entonces, me voy a acompañar con un PPT que les voy a compartir y les propongo entonces que me acompañen en este recorrido donde la idea es poder, eh, ahí vamos, ahí estamos, poder sintetizar algunos aportes de la bibliografía. Lo que voy a compartirles ahora son las ideas centrales, solamente es un encuadre, ¿sí? La idea es que este video no reemplace la lectura del texto, porque en la lectura del texto van a encontrar un desarrollo que yo no voy a plantear en detalle acá en esta introducción, pero sí la idea es poder darles algunas orientaciones sobre cómo leer ese texto, cuáles son las ideas principales de ese texto. El texto del que me estoy refiriendo es el primer texto que vamos a trabajar, que es el capítulo 1 del libro de cátedra, y es un texto que produjo Glenda Morandi y que ustedes pueden acceder aquí abajo en la misma pestaña de la clase 2 en la bibliografía. Bueno, comencemos. El texto de Glenda Morandi, que es la titular de esta cátedra, desarrolla tres grandes dimensiones, ¿sí? O intenta, digamos, caracterizar, describir a las prácticas de enseñanza desde tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con pensar que las prácticas de enseñanza forman parte de procesos de transmisión cultural, que esos procesos de transmisión cultural se dan en una sociedad en un momento histórico determinado, es decir, tienen distintas características los procesos de transmisión cultural según las sociedades en las que nos encontremos. A lo largo de la historia han adquirido distintas características. ¿A qué nos referimos con procesos de transmisión cultural? Ahora lo vamos a ampliar. La segunda dimensión es pensar que las prácticas de enseñanza son prácticas intencionadas de formación de sujetos, ¿sí? Es decir, y ahora vamos a ampliar esto, no se trata solo de transmitir saberes o de transmitir un contenido, una información, sino que a través de las prácticas de enseñanza formamos subjetividades. La última dimensión es pensar que la relación pedagógica que se establece entre generaciones se sostiene siempre desde la intención de producir vínculos de reconocimiento mutuo, de autoridad, de diálogo. Es decir, en las prácticas de enseñanza se producen relaciones entre sujetos que tienen también distintas características a lo largo del tiempo, o que pueden llegar a adquirir distintas características. Cuando estamos hablando de relación pedagógica, estamos hablando entre la relación que establecen estudiantes y docente o docentes. Vamos ahora de a poco a meternos en cada una de estas tres dimensiones, ¿sí? Vamos a empezar por la primera, que es los procesos de transmisión cultural. Una primera cuestión para decir es que a lo largo, esto que de alguna manera enunciaba recién, a lo largo de la historia se fueron produciendo distintos modos de producir relaciones sociales de transmisión cultural entre generaciones. Imaginemos, en la Edad Media había una forma habitual o una forma característica de producir esto, que era la relación entre un tutor y un aprendiz. Por ejemplo, esto se veía en la enseñanza de los oficios o en la transmisión de los oficios, ¿sí? Siempre había un herrero y un aprendiz, por ejemplo, ¿no? Y ese tutor le transmitía sus saberes a ese aprendiz más joven, pero no había escuelas o no había dispositivos que funcionaran de esa forma. Incluso en las clases más acomodadas, ¿no? En la nobleza también había un tutor que era el encargado de formar a los príncipes, a los hijos de los nobles, ¿sí? No existía algo así como la escuela que nosotros conocemos. Entonces, esos modos, esas relaciones sociales, a lo largo de la historia tuvieron distintas formas. En este momento histórico, digamos, desde el siglo XIX, fundamentalmente, digamos, arrancó en el siglo XVIII, pero fundamentalmente desde el siglo XIX hasta la actualidad, el dispositivo
principal que los estados modernos fueron erigiendo para generar procesos de transmisión cultural son las escuelas, ¿sí? Las escuelas, las universidades, los dispositivos institucionalizados, lo cual no significa que no haya otros procesos de transmisión cultural por fuera de esos dispositivos. Eso ahora también nos metemos en eso. Ahora, ¿qué supone entender a las prácticas de enseñanza como procesos de transmisión cultural? Bueno, el concepto de transmisión cultural es un concepto que implica que siempre se transmite, digamos, entre una generación y otra, se van estableciendo vínculos que permiten que una generación adulta le transmita un arbitrario cultural, así es el concepto que utilizan varios autores, a otra generación más joven. Siempre implica el proceso de transmisión cultural la definición de arbitrarios culturales. ¿Qué sería un arbitrario cultural? Sería aquello que en determinada comunidad, determinada sociedad, en determinado momento y espacio histórico, en determinado momento histórico y en determinado espacio, se considera valioso para ser transmitido a otros. Es decir, eh, hay un traspaso entre una generación adulta a una generación joven de una herencia que se considera legítima. Esta idea de herencia es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? ¿Por qué se le dice arbitrario cultural? Porque no, a ver, no hay nada, digamos, no hay nada que diga que esto, que hoy consideramos valioso para ser transmitido, en otro momento histórico pueda cambiar. De hecho, habitualmente estas cosas cambian, ¿no? En la escuela de principios del siglo XX se enseñaban algunas cosas y hoy se enseñan otras, porque han cambiado esos arbitrarios culturales. Ahora bien, ojo con la palabra arbitrario, porque si bien la idea de arbitrario significa que puede ir cambiando, digamos, que a veces es algo lo que se considera importante de transmitir y otras veces es otro, esa definición no es arbitraria en el sentido de azarosa, ¿sí? Porque juegan poderes ahí, juegan conflictos, juegan luchas de poder por definir qué es lo que una sociedad considera valioso para ser transmitido. De hecho, si pensamos en las discusiones mediáticas que muchas veces observamos respecto eh, de lo que la escuela enseña, ¿sí? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Está bien que se enseñe la ESI? ¿Está mal? Digo, son disputas políticas, son conflictos ideológicos respecto de qué es lo que es valioso ser transmitido un dispositivo escolar, en una escuela, en un proceso de transmisión cultural. Entonces, esos arbitrarios culturales, es decir, que pueden ser de esta manera, pero pueden ser de otra, no se dan al azar. Siempre suponen definiciones y siempre hay sectores sociales que tienen más poder para definir y para legitimar qué es lo que debería ser transmitido en un proceso de transmisión cultural. Entonces, siempre los procesos de transmisión cultural suponen la definición de un arbitrario cultural a transmitir. Y también suponen el establecimiento, que se establezcan vínculos entre generaciones, donde se va relacionando el pasado con el futuro, ¿sí? Lo que traemos como herencia, lo que la sociedad nos fue heredando de nuestros abuelos, nuestros antepasados respecto de qué es lo que el mundo considera que los jóvenes tienen que saber, y el futuro, es decir, lo que esos jóvenes no van a hacer en el futuro con eso que les estamos enseñando. Hoy decía, me adelantaba este punto, pero hoy decía que implica el traspaso de una herencia legítima de aquello que se considera valioso de una generación adulta a una joven, ¿no? Esto ya lo mencioné varias veces. Por supuesto, hay excepciones, no siempre es de una generación adulta a otra joven. De hecho, este proceso de transmisión cultural que estamos intentando construir entre nosotros, Débora y yo con ustedes, no se está dando entre una generación adulta y una joven porque somos todas personas más o menos de la misma edad, con alguna excepción de algún compañero más joven. Pero habitualmente ese proceso de transmisión cultural se da entre generaciones. Ese traspaso, además, ese traspaso de esa herencia, eso que se considera valioso de una generación a otra, aquello que se dice, bueno, la próxima generación es importante que sepa esto, que conozca esto, es importante que le sea transmitido. Ese traspaso nunca es lineal, digamos. Esta es una idea importante de los procesos de transmisión cultural. Siempre existe la posibilidad de que esa herencia, es decir, una condición indispensable del proceso de transmisión cultural, es que siempre exista la posibilidad de que esa herencia sea criticada, sea resignificada, sea modificada, sea transformada o sea reafirmada, digamos. Eso supone que la generación que recibe esa herencia que le estamos legando puede no aceptarla, puede rechazarla o puede aceptarla y reafirmarla, o puede resignificarla, puede darle otro sentido. Por último, para que las determinadas prácticas de enseñanza, digamos, cuando hablamos de prácticas de enseñanza no es un sinónimo de transmisión cultural.
Proceso de transmisión cultural tiene que ver con el proceso a través del cual, como decía hoy, se hereda, se lega con saberes, conocimientos, comportamientos, prácticas culturales que se consideran valiosas de una generación a otra. Eso sucede en las prácticas de enseñanza, puede suceder en las prácticas de enseñanza, institucionalizadas o no, es decir, eso puede suceder en la escuela, pero también puede suceder de padres a hijos, también puede suceder en otros espacios, en clubes de barrio, en otros espacios donde también hay prácticas de enseñanza, ¿sí? Que no están formalizadas. Ahora bien, no todas las prácticas de enseñanza suponen proceso de transmisión cultural. Para que supongan procesos de transmisión cultural una práctica de enseñanza, siempre tiene que haber de parte del docente la habilitación para que los sujetos transformen eso que reciben, ¿sí? Gabriela Dicker, que es una autora que trabajamos en relación con este tema y que cita a Glenda Morandi, dice que en ese proceso, digamos, de vínculo entre una generación adulta y una joven, el docente tiene que tener la confianza en la capacidad del otro, del estudiante, de transformar, de hacer algo propio con eso que recibe, de transformarlo, de resignificarlo, de hacérselo propio. Y tiene que resignarse y tener confianza en que eso va a ser así. Un poco creo que de esto hablábamos cuando ustedes mencionaban la idea de adoctrinamiento la otra vez. Justamente el adoctrinamiento no supondría un proceso de transmisión cultural porque supone la reproducción de aquello que yo estoy pensando. En cambio, las prácticas de enseñanza entendidas como proceso de transmisión cultural siempre suponen habilitar al otro a que rechace lo que le estoy planteando, ¿no? En todo caso, se trata mm, de argumentar, de exponer, de generar la confianza en lo que pueda hacer esa persona con eso que le estoy dando. Bueno, entonces, la primera dimensión tiene que ver con esto, con pensar que las prácticas de enseñanza pueden suponer procesos de transmisión cultural en este sentido, que son los procesos que permiten que una sociedad siga existiendo, ¿no? Que una tradición, una cultura siga existiendo. Vamos a la segunda dimensión. Pensamos también que las prácticas de enseñanza son además prácticas intencionadas de formación de sujetos. ¿A qué nos referimos con esto de prácticas intencionadas o procesos intencionados? Bueno, que hay una intencionalidad. Esta es la diferencia entre los aprendizajes a veces, muchas veces nosotros aprendemos cosas que no nos son enseñadas sistemáticamente, ¿no? Vamos aprendiendo por experiencias de vida cosas. Ahora, las prácticas de enseñanza, su característica central es que es una práctica intencionada, es decir, que quien enseña tiene una intención, se propone enseñar, ¿sí? Hay una intencionalidad de enseñar. De nuevo, no solamente los docentes en la escuela, también los padres nos proponemos, las madres nos proponemos enseñar cosas y generamos prácticas de enseñanza con nuestras hijas y nuestros hijos. Esas prácticas de enseñanza lo son porque son procesos intencionados, tenemos la intención de enseñar. Esas prácticas intencionadas, además, suponen una idea, suponen que pensar, y esta es una idea más bien de origen filosófico, pensar que los seres humanos somos sujetos educables, incompletos, influenciables, dicen algunos autores. Antelo es un autor que vamos a ver, que cita a Glenda Morandi, que recupera esta idea, pero que la recupera de Paulo Freire también, también lo vamos a leer, es un pedagogo muy reconocido, brasileño. Paulo Freire decía que justamente la educación es posible, los procesos educativos son posibles, porque los sujetos somos sujetos incompletos, no venimos al mundo con todas las herramientas para manejarnos en la vida, sino que necesitamos de la influencia de otros, de la orientación de otros para poder aprender a manejarnos en la vida. Y por eso somos sujetos incompletos. Y a lo largo de nuestra existencia todo el tiempo vamos a estar aprendiendo y nunca vamos a estar completos del todo. Siempre va a estar esa incompletitud y esa capacidad de ser educables, de ser educados, de aprender y de enseñarnos, ¿no? Cuando hablamos de que las prácticas son prácticas intencionadas de formación de sujetos, ahí tenemos como dos elementos, ¿no? Por un lado, que es prácticas que son intencionadas, que es lo que recién planteé, y por otro lado, que esas prácticas intencionadas forman subjetividades, forman sujetos. ¿A qué nos referimos con esto? Algo que creo que también mencioné la semana pasada. Un proyecto pedagógico siempre implica que tomemos las y los docentes una posición en relación a qué tipo de sujeto deseamos formar. También el Estado, cuando piensa en los currículos, en los dispositivos, en las políticas educativas, está pensando, tiene en la mente un tipo de sujeto particular que quiere formar. Por eso las prácticas de enseñanza siempre forman tipos de subjetividades particulares. Les doy un ejemplo.
Cuando se constituye el dispositivo moderno, de educación moderna, en la escuela moderna, ahí por el siglo XIX, y cuando digo moderno estoy hablando de la era histórica, modernidad, no de un adjetivo como si fuera algo actual, ¿no? Cuando se piensa el dispositivo de la escuela moderna, em, en el ideario de quienes la piensan y quienes van instituyendo los sistemas educativos, en nuestro país el principal impulsor del sistema educativo fue Domingo Faustino Sarmiento, cuando Sarmiento y otros que han pensado, se lo llama a veces a quienes formaron parte de ese grupo de intelectuales, de intelectuales y de funcionarios políticos que llevaron adelante la institucionalización del sistema en argentino, se los llama la generación de 1837, ¿no? Fue el año en que fueron como confluyendo esas ideas respecto de la escuela. Cuando pensaron en cómo tenía que ser este dispositivo, ellos tenían una idea de sujeto que querían formar. Es ser un sujeto racional, un sujeto desde una perspectiva positivista que tenía que ser productivo y útil a un determinado proyecto de Estado-nación. Había una suerte de características que soñaban para ese sujeto, un sujeto productivo, un sujeto que se pueda incorporar a la industria naciente, a la producción agrícola, un sujeto que tuviera determinadas características que pueda ser útil y que pueda convertirse en un ciudadano de un nuevo Estado-nación que estaba recientemente creándose. Hoy podemos encontrar la crisis, digamos, de esa idea, y hoy podemos encontrar que las instituciones educativas y nosotros como docentes podemos tener otras ideas de tipo de sujeto que queremos formar. Pero siempre los procesos, las prácticas de enseñanza forman tipos de subjetividades. Por eso decimos que no solo a través de las prácticas de enseñanza se transmiten saberes o contenidos, digamos, ¿no? Conceptos, sino que se transmiten formas de ser sujetos, formas de actuar, formas de comportarse, formas prácticas que se consideran positivas y negativas, ¿sí? Todo eso nos forma como sujetos, como personas. Y ese es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos estamos formando? Una práctica de enseñanza autoritaria seguramente tiene en la cabeza, se propone un tipo de sujeto pasivo, adaptado. Ahora, si nosotros pensamos en formar sujetos críticos, formar sujetos que transformen este mundo en el que estamos viviendo, bueno, seguramente tenemos que pensar otro tipo de prácticas de enseñanza, prácticas de enseñanza que le permitan al otro pensar, que le permitan argumentar, que le permitan participar, relacionarse con otros, construir vínculos con otros sujetos, no ser individualistas. Em, Esto, bueno, ahora el siguiente punto es algo que yo algo adelanté al principio. Hay este autor, Stanislao Antelo, que es un pedagogo que recupera a Glenda Morandi, habla también de que estas prácticas intencionadas, además, suponen un reparto sistemático de planos de conducta para orientarnos en la vida. Tiene que ver con esto que decía hoy eh, cuando habla de planes de conducta se refiere a esta idea de que los sujetos venimos al mundo eh, sin un montón de capacidades que nos permiten desenvolvernos en la vida, y es a través de las prácticas intencionadas de enseñanza que los adultos nos van ofreciendo distintos modos de conducirnos, de orientarnos en la vida, ¿no? Él lo llama planes de conducta a esto. También, cuando pensamos en que son prácticas intencionalidades, hay algo por decir. Las docentes desarrollamos prácticas que son intencionadas, tenemos una intencionalidad, ¿no? Tenemos la intencionalidad de formar de determinada manera a los sujetos. Pero esa intencionalidad nunca se logra del todo. Hay una pedagoga muy reconocida argentina de la Universidad de Buenos Aires que se llama Adriana Puigros, fue además ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue diputada nacional, es, si se quiere, la pedagoga más reconocida del país, digo esto para si no la conocen. Adriana Puigros tiene una frase que creo que ahí Glenda en su texto cita, que dice que la educación es imposible. ¿A qué se refiere ella con esto? Se refiere a que esa intencionalidad que tenemos las y los educadores nunca la logramos del todo, porque las personas con las que nos vinculamos, nuestros estudiantes, nunca son sujetos pasivos, nunca reciben. Justamente hoy dijimos que los procesos de transmisión cultural suponen la habilitación para que el otro resignifique eso que le estoy legando. Entonces, nunca es una copia de lo que yo quiero generar, nunca lo que yo transmito el otro lo toma como copia, siempre lo modifica, lo cambia, lo resignifica o lo acepta desde su perspectiva. Entonces, esa intencionalidad que yo tengo nunca la logramos del todo. Si pensamos que la educación es la transmisión
lineal de aquello que yo considero importante o valioso a otro que lo va a reproducir exactamente como yo lo pensé, la educación entendida así es imposible. A eso se refiere Adriana. Y por último, hay una última frase que me gustaría citar para pensar esto, que es una frase también de Stanislao Antelo, que retoma Glenda, que dice, Stanislao Antelo dice, en el acto de enseñar, el que gobierna siempre es el otro. Y a esto se refiere a esto que decía recién. Nosotros podemos tener intencionalidades, podemos generar prácticas de enseñanza con determinadas intencionalidades, pero siempre hay un lugar abierto al azar, a lo emergente, que tiene que ver con la libertad que tiene el estudiante de aceptar, de rechazar, de no sumarse a eso que le estoy proponiendo. Entonces, esa práctica nunca se puede controlar. Nunca podemos controlar, por más que lo planifiquemos al detalle, lo que va a suceder en el aula. Vamos con la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene que ver con pensar las relaciones entre los sujetos y el concepto de autoridad. En relación con lo que decía antes, y esto se continúa con esto, una situación educativa implica siempre renunciar al control, es decir, al control de lo que va a suceder en esa situación educativa. Tiene que ver con lo que decía recién. El otro con el que estamos trabajando, la otra persona con la que nos estamos vinculando, esos estudiantes, son personas libres. No podemos controlar lo que supone una situación educativa. Hay un montón de emergentes que van sucediéndose y que no podemos controlar, lo cual no significa que no podemos anticipar algunas situaciones, ¿no? Pero en la relación que establecemos con los estudiantes es importante renunciar a esa necesidad de control, ¿sí? Porque es imposible. En cambio, dice Paulo Freire, en una relación pedagógica implica siempre, o para que pueda ser valiosa, para que pueda suceder los procesos de transmisión cultural, requieren siempre establecer relaciones de reconocimiento y diálogo. La idea de reconocimiento y diálogo son dos conceptos freirianos importantes, ¿no? El reconocimiento, el reconocer al otro en su capacidad de ser, en su libertad, en su posibilidad de construir con aquello que yo le estoy enseñando, y la posibilidad de que las relaciones sean relaciones de diálogo. Esto no significa que sean relaciones completamente horizontales entre docente y estudiante, porque siempre hay relaciones asimétricas entre docente y estudiante. El docente es el que pone la nota, el que califica, el que lleva la conducción de la clase, entonces siempre va a haber una posición asimétrica. No hay una horizontalidad absoluta, lo cual no significa que no haya la posibilidad de un diálogo donde se le reconozca una capacidad activa al alumno y donde se le dé protagonismo también, y que los docentes podamos oficiar más como orientadores, más como mediadores, más como aportarles alguna idea, pero no entenderlos desde, como ustedes decían la otra vez, una posición bancaria, una mirada de la educación bancaria que supone que nosotros somos los únicos que sabemos y los docentes son seres pasivos, los estudiantes son seres pasivos que tienen que ser llenados de contenido. La idea de diálogo supone establecer relaciones pedagógicas en base al diálogo, en base al intercambio, en base a la posibilidad de la comunicación. ¿Sí? Y no de el monólogo del docente al estudiante, desde el docente hacia el estudiante. Otra característica que plantean otros autores, en este caso Glenda Morandi recupera a Cornu, que es un pedagogo francés, él dice que además para poder establecer ese tipo de relaciones de reconocimiento y diálogo se requiere establecer relaciones de confianza, que ese es un requisito, dice, indispensable para sostener prácticas de enseñanza emancipadora. Es decir, que los docentes renunciemos a tener un poder omnipotente sobre los otros, renunciemos a ese control, y generemos relaciones, le demos confianza, tengamos confianza en la capacidad de nuestros estudiantes. Generemos relaciones donde que se basen en la confianza, dice. Y una última cosa que nos interesa recuperar, o un último eje que nos interesa recuperar, que es esta idea de autoridad, que también mencionamos antes. Dice Gabriela Dicker, que es la autora que recupera Caglenda, para poder generar relaciones entre sujetos que permitan procesos de transmisión cultural, se necesita de constituirnos las y los docentes en una posición de autoridad. Pero esa posición de autoridad no se construye por delegación del Estado o por poseer un saber especializado. Lo que ella dice es, hubo algunos momentos históricos, en la era, sobre todo, en la época de apogeo de la escuela moderna, ahí entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX,
en que la autoridad del docente se constituía por delegación del Estado, es decir, el Estado decía, esta persona es docente, esta persona tiene autoridad, y la sociedad lo aceptaba, estaba legitimado, los padres, la sociedad en general, aceptaban que esa era una persona con autoridad por solo ser docente, por el rol que el Estado le delegaba, por el rol que detentaba de ser docente, ya de por sí tenía autoridad, y también porque poseía un saber especializado. Actualmente, por numerosas causas que vamos a trabajar la próxima clase, eso entra en crisis porque ya el Estado no tiene esa posibilidad de legitimar ese rol, porque entra a ser cuestionado de distintos lugares, por las familias, por los medios de comunicación, por el mercado, empiezan a haber en las sociedades posmodernas, neoliberales, empiezan a aparecer otras entidades que empiezan a disputarle al docente, a la escuela, esa posición de autoridad, y eso queda deslegitimado. Y además porque ese saber especializado es de acceso a veces por otras, hoy ustedes decían la otra vez, bueno, los chicos pueden googlear, pueden meterse en internet, en Wikipedia, hay un montón, medios de comunicación, redes, hay un montón de espacios por los que circula información e incluso saberes especializados, entonces el docente también entra en crisis de este lugar de es el único que sabe sobre este tema. Hay otros espacios donde se accede a ese saber. Entonces, lo que dice Gabriela Dicker es, la autoridad ya no la tenemos. Esto es una situación que no se trata de tratar de transformarla, digamos, sino que se trata de reconocerla, porque es un dato de la realidad. Hoy, los docentes, las docentes, ya no tenemos una posición de autoridad por el solo hecho de ser docentes. Eso entra en crisis. Entonces, dice ella, la autoridad hay que construirla situacionalmente y requiere de un reconocimiento mutuo. Vamos a ver qué significan estas dos cosas. Cuando ella dice que se construye situacionalmente, quiere decir que en cada situación particular el docente tiene que realizar el trabajo de construir autoridad. No está dada anteriormente, la tiene que construir y la tiene que construir en cada situación, ¿no? En cada nueva situación, con cada curso, con cada estudiante, con cada grupo, tiene que volver a construir esa posición de autoridad, tiene que lograr ser un referente de autoridad para poder generar una relación pedagógica que sea útil, ¿no? Que sea valiosa. Y para poder hacerlo, ella dice, es condición indispensable generar un proceso de reconocimiento mutuo. ¿Qué significa esta idea de reconocimiento mutuo? Significa que el alumno me reconozca a mí, docente, como alguien capaz de ofrecerle algo valioso, pero también que yo, docente, reconozca al alumno como alguien capaz eh, capaz de hacer, de resignificar, de aportar, de tener saberes y de aportar algo a ese proceso educativo, digamos. Es la idea de sujeto activo de Freire, de alguna manera, ¿no? Entonces es que ellos me reconozcan a mí como alguien que les puede ofrecer algo y que yo los reconozca a ellos como personas que también tienen un rol protagónico en el proceso educativo y que pueden aportarle a ese proceso educativo sus saberes, sus experiencias y que pueden resignificar eso que les estoy dando. Si esa es, entonces, la idea de reconocimiento mutuo que propone Gabriela Dicker. Bueno, vamos a finalizar. Entonces, estuvimos recuperando, trabajando tres grandes dimensiones que son las principales ideas que retoma el texto de Glenda Morandi, ¿sí? El capítulo 1 del libro de cátedra. La próxima semana vamos a estar viendo cómo esas prácticas de enseñanza van a adoptar determinadas formas o han adoptado determinadas formas durante el dispositivo escolar moderno y cómo hoy hay una suerte de transformaciones en ese dispositivo que tienen que ver con las transformaciones contextuales, sociales, culturales que se han ido produciendo en las últimas décadas. Bueno, cualquier duda nos pueden escribir por correo interno. Los invito, digamos, ahora a participar del foro. Se van a encontrar con una consigna ahí, así que hacen clic en el foro, van a encontrar la consigna y la idea es que puedan tomarse esta semana para participar de ese foro y poder ver, digamos, a partir de la lectura de este texto de Glenda Morandi y de ese disparador, puedan analizar un caso en particular. Les dejo saludos y nos vemos la próxima semana.